Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy trabajaremos con el sensor ultrasónico HCSR04. No solo trabajaremos con el sensor ultrasónico, sino que además también incorporaremos la pantalla OLED SSD 1306 que ya hemos trabajado con la Raspberry Pi, pero esta vez lo haremos con la Pico. Así que dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Este es nuestro protagonista de hoy, el módulo HCSR04. Los sensores ultrasónicos utilizan el sonido para determinar la distancia entre el sensor y el objeto más cercano en su camino. Esto lo hacen enviando una onda de sonido de 40 kHz a través del transmisor. En el módulo se identifica con una T. Luego escucha y cronometra el tiempo que tarda esa onda en rebotar y llegar al receptor del módulo, identificado con una R. Utilizando la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, y sabiendo que la onda viaja a la velocidad del sonido, o sea 343,2 metros por segundo, es fácil calcular la distancia. Ampliemos un poco algunos conceptos. Dijimos que la frecuencia en que transmite es de 40 kHz. El oído humano escucha entre 20 y 20.000 Hz, con lo cual el sonido de este módulo es inaudible para el humano. El pin del módulo, señalado como trigger, es quien al recibir la señal dispara la ráfaga de 8 ciclos de 40 kHz. Luego es el pin señalado como eco quien escucha y cronómetra el tiempo para calcular la distancia. Pasemos ahora a ver algunas especificaciones importantes. El módulo debe alimentarse con 5 volts de corriente continua, que podemos obtenerlo directamente de la Pico desde el pin 40 o V-Bus si estás alimentándola por USB con 5 voltios. El consumo de trabajo es de 15 mA, suficientemente bajo para no dañar la Raspberry Pi Pico y 2 mA en reposo. El rango de distancia que puede medir es entre 3 y 300 centímetros aproximadamente. El ángulo de medición es de 30 grados. Las dimensiones del módulo es de 45 por 20 por 15 milímetros y tiene un peso aproximado de 10 gramos. Hago un punto aquí y un llamado de atención. El GP que utilicemos para conectar a Echo no se puede vincular directamente, ya que podemos quemar la Raspberry Pi Pico. Tenemos que poner una resistencia o mejor aún un divisor de tensión. Si el módulo devuelve 5 volts al pin de entrada de la Pico, podemos dañarla. Así que veamos rápidamente qué es un divisor de tensión y cómo utilizarlo en nuestro proyecto. Un divisor de tensión es un circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente entre dos resistencias conectadas en serie. En nuestro esquemático tenemos VE o voltaje de entrada, los 5 volts que entrega el módulo a través de la salida eco, y como la Raspberry Pi Pico necesita en el orden de 3,3 volts para sus pines de entrada, tenemos que reducir esa tensión. Entonces se colocan R1 y R2, dos resistencias en serie. La fórmula que se utiliza es la de la derecha, donde el voltaje de salida es R2 dividido R1 más R2 y multiplicado por el voltaje de entrada. En nuestro caso, deberíamos usar R1 de 2,2K y R2 de 4,7K. Entonces, el voltaje de salida nos dará 3,4 volts. En esta nueva imagen vemos el conexionado completo. VCC del módulo a 5 volts de la Pico en el pin 40 o V-Bus. Trigger al GP15, pin número 20, eco a través del divisor de tensión al GP14, pin 19, y GND del módulo a GND de la Pico en el pin número 38. Te dejo aquí unos segundos el pin out de la Pico para que tengas de referencia y cualquier cosa detienes aquí el video para verlo. Aquí podemos ver el esquema de conexionado del módulo a la Raspberry Pi Pico con el divisor de tensión. Pasemos ahora a escribir el código. Los códigos de este capítulo los puedes descargar desde la página de GitHub de Computadoras y Sensores
Están escritos en MicroPython y se usa Thonny como editor. Si quieres, hay una introducción para instalar Thonny y utilizar MicroPython en el capítulo 10, que es donde utilizamos por primera vez la Pico. Ya en el código, primero importamos de la librería Machine, pin, para utilizar los GPIOs y definir las entradas y salidas. Luego importamos utime o microtime para manejar las esperas o delay. Luego definimos trigger como pin de salida y le asignamos el GP15. A echo le asignamos el GP14 y como pin de entrada. Y distancia con el valor inicial 0. Luego trigger pasa a valor alto o emite en 40 kHz durante 10 microsegundos y pasa a valor bajo. Luego pasamos al siguiente bucle while y con utime.ticks en microsegundos medimos el comienzo y el final o tiempo que tarda la señal en ir y volver. Simplemente nos queda calcular la duración de la señal y la distancia, sabiendo la velocidad del sonido y dividiendo por 2, ya que no nos interesa la ida y la vuelta, sino la distancia del sensor al objeto. La imprimimos en el editor Thonny, entonces ahora guardamos el código, en mi caso en la Pico con el nombre hc-sr04.py, y luego damos en ejecutar el script actual. Y el sensor comienza a medir y mostrar el valor en centímetros cada 3 segundos, según lo definimos en la última línea con utime.sleep. Ahora vamos a agregar a este proyecto una pantalla OLED de 128 x 64 píxeles para que la distancia en centímetros se visualice en la pantalla. Este módulo, llamado SSD1306, ya lo hemos visto y utilizado con la Raspberry Pi en el capítulo 8. En caso que quieras saber cómo funcionan estas pantallas, en dicho capítulo hay más información. Se conecta muy fácil por bus I2C, así que veamos el esquema de conexionado primero. La pantalla, a diferencia del módulo ultrasónico, se conecta desde VCC al pin número 36 de la Pico o 3,3 volt out, GND de la pantalla a GND de la Pico en el pin 23, SSL o Serial Clock al GP1 pin número 2 de la Pico y SDA o Serial Data de la pantalla al GP0 o pin 1 de la Pico. Y eso es todo, ya tenemos el conexionado completo. Pasemos a ver el código y qué tenemos que agregar para tener lectura de distancia en la pantalla OLED. Lo primero que tenemos que hacer es con Thonny descargar la librería para el módulo SSD1306. Entonces vamos a Tools o Herramientas y seleccionamos Manage Packages o Administrar paquetes. En la ventana de búsqueda escribimos SSD1306 y hacemos clic en Buscar. A los pocos segundos nos aparecen varias opciones y seleccionamos la primera, MicroPython-SSD1306. Luego nos aparece la versión que actualmente es la 0.3 y el autor Stefan Lehmann. Damos clic y en pocos segundos descarga la librería. Ahora ya podemos trabajar en el código para tener lectura en la pantalla de las mediciones del sensor ultrasónico. Aquí tenemos el código completo y son pocas las líneas que tenemos que agregar para tener lectura en la pantalla. Primero, en la línea 2, llamamos de la librería SSD1306 al módulo SSD1306-I2C. Luego, en las líneas 10 y 11, inicializamos la pantalla. Le decimos los pines que usamos para Serial Clock, Serial Data y la frecuencia. Luego, al objeto OLED le indicamos el tamaño de pantalla, en este caso 128 x 64 píxeles. Y luego, ya dentro del bucle while, en la línea 26 le decimos que el color es 0 o por defecto. Luego en la 27 que escriba distancia, dejando 0 píxeles libres de la izquierda y 2 píxeles desde arriba. En la 29
que escriba o muestre el valor de distancia en formato de string. Es necesario pasarlo de float a string, de lo contrario daría error. Que luego agregue cm de centímetros a 17 píxeles desde arriba. Cerramos e imprimimos con oled.show y generamos un delay o espera de 3 segundos, que esto ya lo teníamos del código anterior. Guardamos este en la Raspberry Pi Pico con el nombre HC-SR04-SSD1306.pi y luego damos en ejecutar script actual. Aquí podemos ver en estas tres partes la caja de cartón que alejamos y acercamos para que el sensor mida la distancia. Tenemos la imagen de la pantalla OLED mostrando la distancia en centímetros y coincidente con la de Sony, ejecutándose y mostrando también la distancia en centímetros. Todo funciona muy bien. En el capítulo de hoy hemos incorporado un nuevo sensor y la pantalla SSD 1306 que anteriormente usamos en la Raspberry Pi con Python, hoy la usamos con la Pico en MicroPython. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries y quizás para la semana que viene tengamos también alguna novedad interesante. Dicho todo esto, muchas gracias de mi parte y será hasta la próxima.